Hola. Me costó muchísimo trabajo escribir este video y es que cada vez que escribía algo lo terminaba borrando y lo cierto es que los videos anteriores fueron sobre experiencias per se. O sea, es muy fácil decirte, ok, sí, pasé 10 días en silencio en un templo budista en Tailandia porque sé exactamente qué sucedió día 1, día 2, día 3, día 4. O sea, es muy fácil para mí narrarte una historia de esas. Pero cuando se trata de regresar, no, o sea, no lo es muy complicado y la verdad es que la razón también es porque es algo que sigo viviendo hoy en día. No hace mucho que regresé. Entonces, ¿cómo le explico a alguien lo que se siente regresar cuando ni siquiera yo lo puedo comprender al 100%? ¿Cómo voy a poder hacer que mis palabras tengan sentido? No lo sé, pero creo que he estado haciendo las paces con el hecho de que muchas de las cosas que digo tienen bastantes contradicciones, pero es que así es, o sea, así es como funciona mi cerebro y creo que tal vez así puede funcionar el tuyo y si yo te lo explico, puede que te sientas un poquito menos sola con la decisión que tomaste sobre regresar. Y creo que muchas veces se habla sobre lo que es irte, que los planes que vas a hacer, que incluso lo puedes buscar en internet, ¿no? ¿Qué comprar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O recomendaciones, tips, lo que sea. Y no tiene que ser irte de viaje. O sea, ¿qué es eso nuevo que vas a hacer? Y puedes buscar en internet y puedes emocionarte y puedes tener miedo a lo desconocido, ¿no? Pero poco se habla de lo que es regresar. O sea, ese miedo a lo conocido, porque yo me acostumbré, o sea, quieras o no me acostumbré a ese miedo a no saber en qué país iba a estar en 3 semanas, a contestarle a la gente, no sé, o sea, no puedo hacerte planes de aquí en 3 semanas y no puedo prometerte que voy a estar allá porque tal vez suceda algo diferente y termine en otro lado, pero ahora es ese miedo a lo conocido, no lo sé, o sea, creo que una parte de mí cuando llegó quería irse porque fue, ok, esto es la vida real, entonces tengo que hacer ahora una rutina y tengo que ver de qué quiero vivir y qué quiero hacer y entonces todo me empezó a abrumar muchísimo porque ya era planear tu vida, hacer tu vida. ¿Qué chingados quiere hacer Fer con su vida? Y esa es una pregunta muy grande para responderle a alguien que acaba de regresar, ¿sabes? Entonces, creo que eso es de lo más complicado y la razón por la que me quise ir en cuanto pisé tierra. Y pues por eso es este video, porque quiero platicar un poquito sobre lo que es regresar. Y no necesariamente regresar de viajes, es simplemente regresar. Creo que una de las cosas que me costó mucho trabajo fue entender lo que yo había hecho o imaginado en mi cabeza versus lo que sucedió cuando llegué. Porque lo cierto es que yo sabía que iba a regresar un mes antes de regresar. Así que ver a la gente que no has visto en un año o que no has visto no sé en cuánto tiempo y que yo tenía en mi cabeza todas estas historias que les iba a compartir, todos estos recuerdos que tenía, las experiencias locochonas que yo había vivido. Y cuando regresé, lo cierto es que poco se me preguntó sobre mis viajes y además poco es lo que yo podía contar realmente, porque ¿cómo puedo contar tantas experiencias o tantas cosas que me marcaron o que me cambiaron o que me pasaron en una hora que voy a estar contigo en un cafecito, ¿sabes? O sea, es muy complicado para mí explicarte todo. Y poco a poco las pláticas pues no fueron sobre eso, fueron sobre quién se peleó con quién, sobre quién dejó el trabajo, sobre quién está en una nueva relación y me sentí muy sola, me sentí sola con mis experiencias y sola con mis emociones, como si yo quisiera agarrar a todas estas personas y llevarlas de viaje conmigo o poner un cable que conectase mi cerebro con su cerebro y yo poder pasar toda esa información y todo lo que yo había vivido a ellos y a su cerebro para que pudieran entender y pudieran comprender. Pero lo cierto es que eso no puede pasar. Entonces me sentí muy sola, muy sola, porque se siente muy bonito, o sea, se siente muy bonito que yo fui la que vivió eso, pero se siente muy triste que yo soy la que vivió eso nada más y que esto solo está en mi cabeza. No está en la cabeza de nadie más y ni siquiera con las personas con las que viajé porque nadie tiene todo, solo tienen fragmentos de eso. Entonces es un camino un poco solo. Y no es porque mi familia no me quisiera, porque mis amigos no me quisieran, porque al contrario, o sea, eran los primeritos en aplaudirme y los primeritos en querer verme feliz. Pero
es que la vida continúa y la vida continúa para mí y la vida continúa para ellos. Y me costó mucho trabajo sentarme y decir, esto que viví es mío y nada más, y listo. Y además, no solo eso, o sea, creo que me sucedieron muchas cosas cuando llegué. Por ejemplo, algo súper estúpido que me sucedió, pero que yo creo que es como el ejemplo más estúpido que puede explicar algo tan grande. Y es que fui al cine hace unos meses con una persona y pedimos un chingo de comida, pero en ese momento ni siquiera lo pensé, o sea, era lo que siempre pedía en el cine. Pero ya cuando llegó la comida y la vi, yo dije, todo esto me voy a comer, o sea, ¿qué onda? No manches, o sea, what the fuck, ¿no? Pero es que no lo pensé, o sea, eso era algo que yo pedía antes de irme. Entonces, cuando regresé, yo, sin tener que pensar en muchísimas cosas, o sea, yo dije, pues claro, o sea, pues ya estoy acostumbrada a este cine, esto es lo que normalmente pido en este cine, pues voy a pedirlo. Pero me dio muchísimo miedo, porque me hizo darme cuenta de que regresar a tu contexto hace que tomes decisiones del pasado, de una versión tuya que tal vez ya ni siquiera existe. O sea, eso me puso en modo alerta, porque es como, ok, estamos en una situación que ya conocemos, pero no somos esa misma persona, así que ahora tenemos que analizar todas estas decisiones que estamos tomando en modo automático, porque qué tal que ya no vibramos con esa versión y estamos regresando poco a poco a ser esa Fer de antes. Y yo no quiero regresar a esa Fer de antes. Y esto es algo que me cuesta mucho trabajo admitir y es algo que me di cuenta al hacer este video. Lo que me da miedo de regresar es eso, es perder lo que aprendí, perder lo que viví, olvidarlo, olvidar quién fui, olvidar quién puedo ser, olvidar de qué soy capaz. Entonces, regresar también se vuelve una guerra interna, porque muchísimas cosas ya no las pensamos, pero ya no somos esa persona. Entonces es estar en modo alerta con la vida que conoces. También fue que creo que me volví una persona un poco incómoda y no sé cómo expresar esto de la forma correcta y ni siquiera es porque me lo hayan dicho, o sea, creo que es algo que pues puedo notar un poquito y es porque honestamente empecé a cuestionar muchas dinámicas o muchas cosas que antes daba por sentado y hoy en día ya no, porque no porque sea mejor ni nada, o sea, simplemente porque vi otras cosas que me parecieron interesantes o me parecieron diferentes pero buenas, y entonces cuando llegué a mi contexto muchísimas cosas ya no encajaban de la misma forma porque yo ya no era la misma pieza del rompecabezas, por así decirlo. Entonces a la hora de cuestionar o a la hora de pues de no tomar como que el camino fácil, pues llegué a ser incómoda para mucha gente, ¿no? Y es que cuando empiezas a cuestionar cosas que para ti antes eran normales, cuando regresas pues para esas personas sigue siendo normal, entonces estás cuestionando cosas que para ellos son normales y pues eso incomoda, o sea, quieras o no, pues tiene que incomodar y no es como mi propósito incomodar a las personas, pero simplemente no quiero aceptar las cosas tal y como son porque así es como eran antes de irme y así tienen que ser una vez que regrese. Entonces eso es muy incómodo. Creo que otra de las cosas para mí fue como el tema de las contradicciones o el tema del duelo. O sea, sí puedes entender que el duelo es irte, ¿no? O dejar cosas ir. Por ejemplo, o sea, yo sabía que yo estaba dejando ir a mi familia, yo sabía que estaba dejando ir a mi gatito, o sea, yo sabía que estaba dejando ir muchísimas cosas cuando me fui. Y sí pasé el duelo, pero además mi duelo estaba lleno de muchísimas experiencias diferentes. Entonces, como tal, no lo sufrí tanto como lo que es el duelo de regresar. No se habla sobre el duelo de regresar. ¿Qué onda? ¿Por qué no hablamos de esto más seguido? Porque es horrible. No es bonito porque está lleno de contradicciones. Y esto es a lo que me refiero con contradicciones. O sea, me muero por ver a mi familia otra vez, pero también no quiero decirte a dónde voy, no quiero decirte qué es lo que voy a hacer. Y es muy raro porque es como estuve todo un año queriendo verlos, queriendo platicarles, queriendo contarles cosas, pero hoy en día ya no quiero, ¿no? Y otra de las contradicciones, por ejemplo, es dormir en mi propia cama. O sea, qué belleza poder dormir en mi propia cama, tener mi habitación solita
para mí sin tener que compartirla con absolutamente nadie más, no tener que estar cambiándome en baños y poderme cambiar en la comodidad de mi cuarto, pero al mismo tiempo extrañar esas pláticas que sucedían en los dormitorios y extrañar esas nuevas personas que voy a conocer, que no sé si van a ser parte de mi historia o que simplemente va a ser un hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Bueno, bye, no te vuelvo a ver nunca más en la vida. Y es, por ejemplo, también ser muy feliz de que tengo certidumbre en, ok, bueno, sé que esta semana se va a ver de esta forma y no un puta, ¿qué voy a comer hoy? ¿Cómo voy a sobrevivir el día de hoy? ¿No? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Pero al mismo tiempo es extrañar eso. O sea, es como, ¿cómo es posible que pueda yo estar feliz y triste al mismo tiempo? El regresar a ver a mi papá. Para mí eso era de lo más importante porque después de valerme por mí misma durante un año, con muchas horas de diferencia, sin poder realmente decirles que yo solo quiero que me abraces y que estés aquí conmigo, pues era algo que no podía suceder, ¿no? Entonces yo sentía esa emoción antes de verlo, de decir, oh, por fin, no tengo que ser adulto, puedo ser la hija de mi papá. O sea, otra vez tengo a un adulto Pro Max que se va a hacer cargo de mí. Por fin, estas responsabilidades ya no las tengo que cargar yo sola. Esta mochila la puede cargar él. Pero después de un tiempo fue como, ok, bueno, ya. Gracias por el abrazo, ya no te necesito, ya me voy a hacer mi vida otra vez. Y pues para mí es como querer lo cómodo, pero extrañar lo incómodo, querer la certidumbre, pero extrañar lo desconocido. No lo sé, creo que estoy haciendo las paces con la contradicción. Creo que se pueden tener las dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que otra de las cosas muy importantes es que tienes la oportunidad de regresar. Creo que no mucha gente tiene esa oportunidad, sea en relaciones, sea en trabajos o sea en viajes. O sea, yo conocí a mucha gente que no podía regresar a su país o que no quería, que no se sentía que su país fuera su casa y se la pasan viajando por el mundo intentando encontrar un hogar, ¿no? Y yo sabía que mi hogar estaba aquí, siempre lo supe y no me importa la cantidad de países que yo visite. Yo amo México y México para mí siempre va a ser mi país. Independientemente de que yo siga viajando por el mundo, mi país es mi país y es mi hogar. Y aquí está mi familia y aquí están mis amigos y la gente que yo amo más en el mundo. Pero hay gente que no tiene esas oportunidades. Una parte de mí siente muchísima culpa porque me quiero ir. Cuando hay gente que quisiera tener lo que yo tengo, ¿no? O sea, quisiera tener la forma o la oportunidad de poder regresar y yo quiero volver a irme. Me da mucha felicidad conocer otras personas y yo quiero seguir haciendo eso, pero ya no lo estoy haciendo desde el miedo de escapar de mi vida real. No, es ahora quiero hacer mi vida real el viaje. Y otra cosa es que yo sentía que se me había cerrado el mundo, porque, o sea, no sabía yo dónde iba a estar en una semana, ni siquiera lo que iba a hacer en ese mismo día, a quién iba a conocer, o sea, son cosas que no podía controlar, pero sí, tenía miedo a lo que no puedo controlar, pero a la vez todo era posible, existían infinidad de posibilidades, pero cuando regresé a lo conocido, esas posibilidades para mí se limitaron muchísimo, se me cerró el mundo completamente, y creo que es algo normal, o no lo sé, pero el sentirte dentro de esta cajita, cuando tomas una decisión, creo que es como, ok, pues si tomo la decisión de estar con una persona, entonces 1000 oportunidades diferentes van a desaparecer. Sí, sí es cierto, pero estando con esta persona, 1000 posibilidades nuevas pueden suceder. O sea, no me estoy cerrando a posibilidades, nada más que esas posibilidades cambiaron de nombre y cambiaron de contexto. Pero me costó darme cuenta de que no me estaba encerrando en una caja, fue más bien darme cuenta de que mi mundo había cambiado de posibilidades, no que se habían hecho menos, sino que habían cambiado de nombre. Y eso es algo que cuesta trabajo entender y que todavía sigo entendiendo. Y lo cierto es que esto es lo que estoy intentando descubrir, porque yo no terminé mi viaje con respuestas. Lo terminé con mejores preguntas. Y aunque yo haya regresado varias veces a otras cosas, a otras situaciones, nunca me había sentado yo misma a analizar lo que significa regresar. Y creo que para mí hoy es eso, el entender que la vida sigue para todas las personas, que mis experiencias son mías y solo mías, y que tal vez tenga que sentarme con la soledad un poquito más tiempo del que me gustaría, que muchísimas cosas ya no van a ser igual, aunque muchísimas cosas sean exactamente lo mismo, que es muy importante
no regresar en piloto automático a viejos patrones o a mismas decisiones que se tomaban antes, porque el contexto puede ser el mismo, pero yo ya no soy la misma y no quiero regresar a eso. Y es sentarme con el miedo de no querer olvidar, porque creo que eso es lo más difícil para mí hoy en día aceptar, porque cada día que pasa es una nueva oportunidad para que yo pierda todo eso que aprendí y a mí me da mucho miedo. Espero que te haya servido de algo, que hayas conectado con alguna de las cosas que dije y que juntos podamos darle un orden a este desorden. Pero bueno, mi nombre es Fernanda. El año pasado decidí dejar mi vida atrás e irme a viajar por el mundo. Recorrí partes de Europa, Asia Central y el sureste asiático y me dejaron muchísimas experiencias, bastantes aprendizajes y sobre todo crisis existenciales. Entonces, si te interesa, si te gusta cómo hablo, si te identificas con alguna de las cosas que dije, te invito a seguirme en este proceso. Dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!